Qué gusto poder saludarlos desde este programa de egresados con identidad UG en este bello recinto. El histórico Auditorio General de nuestra querida Alma Mater, la Universidad de Guanajuato. Sitio emblemático que genera pertenencia a la identidad de nuestra querida Universidad de Guanajuato. El programa Egresados con Identidad abraza la iniciativa de apreciados maestros universitarios para reunirnos hoy a conversar en torno a la trascendente vida profesional del maestro Miguel Montes García, distinguido egresado de la carrera de Derecho de nuestra Universidad de Guanajuato. Escucharemos en una grata conversación con nuestros invitados algunas vivencias en el desarrollo de vida profesional del maestro Montes García y que nos comparten como pinceladas de su quehacer en la función pública, en la actividad legislativa y en la docencia. Estamos en el programa Conversando con Identidad UG. Egresados con identidad, por siempre UG. Qué gusto saludarlos desde el programa Egresados con Identidad, desde este bello edificio. Un edificio que nos significa a los egresados de la universidad de nuestra sociedad, una querencia por esta alma mater. Estamos en el Auditorio General de la Universidad, un sitio emblemático, un sitio con identidad UG. Hoy iniciamos Conversando con Identidad UG, pinceladas con el maestro Miguel Montes García. Y para ello, pues tenemos un invitado, un académico, un investigador, un hombre que en una conferencia nos puede robar no solamente la atención, sino la reflexión de lo que la vida profesional le ha dado. Querido por muchas generaciones, y querido también por sus alumnos cercanos que no solamente en el aula nos ha formado en el trabajo, nos ha formado también en la vida. Hoy está con nosotros el maestro Diego León Rábago. Qué gusto compartir con usted una conversación en donde queremos platicar en torno a la vida y el ejercicio profesional de don Miguel Montes García, esa cercanía que ustedes tuvieron. Bienvenido, mi querido maestro. Muchas gracias. En primer término, muchas gracias por tus palabras. No son muy merecidas, pero las agradezco de corazón. Y en segundo término, pues qué gusto poder hablar de un amigo que se nos fue hace algunos días, que nos dejó hace algunos días, pero que tuvimos la suerte de ser amigos por mucho tiempo y de guardarnos mucho aprecio. Una conversación tendría que buscar el momento de cómo transmitir a quien nos ve, que es muchos jóvenes, y transmitir eso que ustedes a un buen grupo de amigos y cercanos les tocó vivir. Pero yo quiero primero hablar de lo que mi querido maestro Diego León Rábago es en esta institución. ¿Cuántos años como profesor? Uy, son muchos, 58 años. De profesor menos. De profesor tengo 48 años. 48 años, más 5 años de la carrera. Más 5 años de la carrera y más 2 años que también recibimos. Sí. Ah, bueno, pues entonces también en la preparatoria fue de la Universidad de Guanajuato. No, la preparatoria se reconocían los estudios de la preparatoria de Salamanca, que era donde yo estudié. Se reconocían los estudios por la Universidad de Guanajuato. Vaya, pues entonces ya podrán ustedes advertir que la presencia de don Diego León Rábago en esta institución ha sido fundamental. ¿Qué recuerda en la época de estudiante? Don Miguel fue su compañero de actividad. ¿Qué recuerda de ese Miguel Montes García como estudiante, maestro? Sí, bueno, yo conocí a Miguel Montes en 1959. Los dos ingresamos aquí a la Escuela de Derecho, entonces era escuela. Y
Los dos ingresamos al mismo grupo, había dos grupos ya en ese entonces, y nos tocó estar en el mismo grupo. Y lo conocí y mi primera impresión que tuve con respecto a él fue una impresión de envidia. Porque en un 2x3 aprecié que Miguel era poseedor de una inteligencia de la que yo carecía. Resulta ser que yo me podía dar cuenta que Miguel, por ejemplo, tomaba un libro y estudiaba el capítulo de un libro en unos cuantos minutos, lo leía rápidamente y lo guardaba en la memoria, pero además de eso lo digería intelectualmente, es decir, lo discernía ya sobre lo que había leído. Y esa situación que él hacía en un 2x3, con una o dos lecturas, yo la tenía que hacer en 5, 6, 7 o hasta 10 lecturas. Me costaba muchísimo más trabajo. Y yo le enviaba esa inteligencia. Desde luego, desde ahí, él comenzó a destacarse notablemente en nuestra carrera. Había dos compañeros que destacaron mucho en ese entonces, que fue uno Víctor Manuel Botello Arias y otro Miguel Montes. Pero Miguel Montes tuvo una trayectoria después mucho más brillante que la de Víctor Manuel. Víctor Manuel se dedicó a ser abogado y se fue a su tierra y ejerció la profesión en su tierra y hasta ahí llegó nada más. Pero Miguel llegó a destacar enormemente en el plano nacional, sobre todo en el campo de la política y como jurista. Bueno, pues Miguel era un hombre, desde entonces, así lo aprecié yo, un hombre brillante con una brillantez de la que yo carecía. Se expresaba muy bien, traía ya un grado de preparación que lo superaba a todos los restantes estudiantes. Él tenía mayor edad que nosotros. Él tenía 3 años o 4 años más de edad que nosotros. Él había intentado estudiar medicina, no le pareció, y también creo que estuvo en el seminario y tampoco le pareció, y finalmente acabó en Derecho. Pero ya traía muchos antecedentes de estudio y traía ya una disciplina básica de estudio que le ayudaba enormemente, una disciplina de la que todavía carecíamos los demás. Y Miguel Montes, desde un principio se destacó como un estudiante brillante. Durante toda su carrera fue un estudiante de 10. Casi todas las materias fueron de 10, salvo por ahí alguna materia en la que tuvo algún disgusto con el profesor, no le dio el 10, le dio 9.5. Que no estaba necesariamente pegado con su capacidad. Un disgusto porque contradijo al maestro Ibargüengoitia, José Luis Ibargüengoitia Chico, no le gustó al maestro que lo contradijera, pero Miguel tenía la razón en lo que estaba diciendo y eso no le gustó al maestro, pero no pudo reprobar, no tuvo que darle 9.5. Y así fue como conocí a Miguel. Después comenzamos a tener alguna relación, comenzamos a platicar, a dialogar y en alguna ocasión pues tuvimos por ahí alguna noche de brindis. En aquel entonces... En ese tiempo era algo maravilloso y de una convivencia natural. No había nada que hacer en Guanajuato. En Guanajuato había que exclusivamente jugar al billar o ir a un bar, a una cantina y tomarse unas copas, o en la casa comprar una botella y llevarse a la casa y tomarse unas qué bonitos recuerdos esos. No había más. Pero esas reuniones que hacíamos eran de convivencia, ¿no? Y no eran borracheras escandalosas, ni mucho menos, pero reuniones de convivencia. Tuvimos varias y bueno, pues así nos divertíamos. A Miguel le gustaba mucho la música, tenía un aparatito de sonido y nos ponía discos. Le encantaba oír música de Jorge Negrete. Le gustaba mucho Jorge Negrete, también Pedro Infante, ¿no? Y nos ponía música y al calor de las copas, pues toda la música nos parecía bella. Ahora entiendo por qué ese gusto por la música coincidieron en una actividad de Radio Universidad, pero daremos un breve espacio. Estamos en Conversando con Identidad UG, pinceladas con el maestro Miguel Montes García y de invitado mi maestro Diego León Rábago. Regresamos con ustedes.
Regresamos con el maestro Diego León Rábago. Estamos recordando la época de estudiante y el interés de él por su comunidad estudiantil y su afición por la oratoria. ¿Qué había en esa cercanía, don Diego? Fíjate que en ese entonces Miguel demostró desde un principio una gran afición por la oratoria, era un apasionado de la oratoria. Creo que ya tenía antecedentes desde la escuela preparatoria, pero los desarrolló en la profesional, en la escuela de Derecho, y se destacó de inmediato. Aquí entonces se realizaban concursos de oratoria, y se realizaban concursos de oratoria que no solamente eran concursos de oratoria de Derecho, sino de toda la universidad. Y precisamente en este lugar, en este sitio, en este auditorio, aquí ganó su primer concurso de oratoria Miguel Montes. Eran concursos de oratoria sui generis porque todos los que asistíamos al concurso de oratoria teníamos, por decirlo así, la obligación de hacer escándalo, de molestar al que estaba. Era parte del entorno del concurso. Entonces traíamos campanas, traíamos matracas, traíamos relojes despertadores con timbres, y entonces a la hora que subía el orador a hablar, le poníamos todo aquello para distraerlo y para ver su capacidad de respuesta ante un público de esa naturaleza, y para que demostrara su dominio sobre el público. Y Miguel tenía la capacidad de hacerlo. Pues vaya prueba. Entonces tenía una voz extraordinaria, un tono de voz muy grave, pero muy fuerte, muy profundo, y además sabía con los argumentos necesarios convencer al auditorio. Y entonces, de esa manera ganó su concurso, mientras que los otros oradores que participaron no pudieron hacerlo. Y eso le permitió representar a la Universidad de Guanajuato también en el Estado de México en un concurso nacional que también ganó. Ahí yo no fui a ese concurso, no tenía dinero para ir porque hubo la idea de que fuéramos varios compañeros a acompañarlo, pero yo no tenía dinero para ir, entonces no lo acompañé. Pero pues, se fue a México, al Estado de México, y ganó el concurso. Y bueno, pues es que su oratoria era una oratoria que tenía contenido. Miguel sabía hablar, sabía expresarse, pero tenía que expresar, tenía un contenido que expresar. Había ideas. Exactamente. Entonces no era, nada más era hilar palabrerías, como en muchas ocasiones lo solían hacer muchos políticos de la época, ¿no? Que hablaban muy bello y decían muchas cosas con mucha palabrería elegante, pero no decían nada en esencia. Pero Miguel sí tenía una esencia, sí tenía un contenido. Y ya desde entonces, como estudiante, ya tenía contenido sumamente valioso. Recuerdo una parte de un comentario con él, en donde decía, muy al tono de don Miguel, decían, la oratoria en mí no es algo extraordinario, es algo que se tiene, dice, pero en ese tiempo había que tener idea de lo que se iba a decir, y había que quitar tanto adjetivo para ir a lo sustantivo. Y ahorita usted me lo está confirmando en esta forma de conocerlo. Miguel Montes, de estudiante, ya perfilaba en sus compañeros como algo así. Absolutamente. Miguel se destacó desde un principio como líder, y en un 2x3 lo tuvimos como presidente de la Sociedad de Alumnos. Y en un 2x3 lo tuvimos incluso como líder de un movimiento que dejó huella en nuestra universidad. Nuestra carrera tenía deficiencias. Había maestros que no estaban dando lo necesario como para ser verdaderos maestros de una escuela profesional. Maestros que eran pautistas, maestros que no tenían la capacidad para impartir una cátedra de altura. Teníamos un cuerpo de maestros que era muy sólido, muy bueno. Tuvimos excelentes maestros, pero teníamos por ahí algunos maestros que no daban el kilo, como decimos ahora vulgarmente, ¿no? Y entonces se encabezó un movimiento y entonces se paró la escuela. Y hubo una reunión de maestros y de alumnos aquí en este auditorio, precisamente para detonar esta situación y para buscar que nuestra carrera mejorara.
Y entonces se tomaron decisiones, era el rector Armando Olivares Carrillo, y entonces por ahí me acuerdo que el maestro Daniel Schauer se levantó y dijo que lo mejor era que todos los maestros renunciaran ahí y que se hiciera una renovación del personal. De la planta docente. Y entonces Olivares Carrillo se levantó y dijo, no, nadie renuncia, vamos a quitar exclusivamente los maestros que son malos, pero los maestros que son buenos van a quedar. Y se resolvió el problema, pero fue un movimiento para que mejorara nuestra escuela, no fue un movimiento de agitación. Noble en el fin. Así es, un movimiento académico fundamentalmente, ¿no? Y ya desde ahí se dio luces. Miguel Montes se hizo también muy amigo de Armando Olivares Carrillo, de don Eugenio Trueba Olivares, y con Miguel Montes había sido un estudiante pobre, él era huérfano de padre, su madre fue una mujer que no tenía recursos, pero que hizo todos los esfuerzos para que Miguel estudiara, pero Miguel venía a estudiar aquí con lo más limitado en recursos económicos, y entonces el licenciado Trueba buscó la forma de ayudarlo, también el licenciado Olivares Carrillo, la forma de ayudarlo, le consiguieron trabajo, entre otros le consiguieron el primer término un trabajo como locutor en la Universidad de Guanajuato, que se estaba fundando en ese momento. El primer locutor de la universidad. El primer universidad. locutor. Miguel Montes había tenido un trabajo de locutor comercial en una radiodifusora comercial en la ciudad de León y tenía licencia de locutor. Y eso sirvió para que fuera el primer locutor oficial de Radio Universidad de Guanajuato. Estamos conversando con Identidad UG con el maestro Diego León Rábago. Regresamos con ustedes. Regresamos con el maestro Diego León Rábago, estamos conversando con Identidad. Don Miguel Montes García, ¿había algo que lo inquietara, que lo hiciera salir de una plática, algo que le molestara? Miguel era una persona inconforme con muchas cosas, fundamentalmente siempre inconforme con las situaciones políticas de su país, ¿no? Miguel tenía un extraordinario talento para la política y su talento lo revelaba precisamente en el análisis político que hacía de las problemáticas nacionales. Miguel sabía detectar perfectamente los problemas nacionales más graves y sabía analizarlos y sabía estudiarlos a fondo para buscar sus soluciones. Entonces Miguel siempre estaba inconforme con las situaciones políticas reinantes. Era una época complicada, una época difícil porque pues en aquel entonces no había muchas posibilidades de expresar las ideas. El derecho a expresar las ideas políticamente hablando estaba restringido. Había que respetar la voluntad y las decisiones del presidente de la República, o en el caso de las entidades federativas había que respetar los puntos de vista o las determinaciones de la... Había un orden ya establecido para... Entonces era imposible atentar en contra de esas personalidades, pero Miguel era rebelde y en algunas ocasiones Miguel mostró precisamente esa rebeldía, no conformándose con situaciones que él no aceptaba desde un punto de vista fundamentalmente ético. Miguel tenía principios muy sólidos, principios éticos muy sólidos, tenía una formación moral muy sólida, y entonces Miguel no transigía con muchas cosas, y esto lo demostraba. Miguel era un hombre inconforme, tampoco dejaba de demostrar sus enojos. Miguel mostraba abiertamente cuando estaba enojado, cuando estaba disgustado con algo, y a veces lo demostraba en forma, pues si se quiere, un poco agresiva con las personas, ¿sí? Porque sus respuestas, sus observaciones eran muy agudas y
siempre Al punto. al centro, atacando lo neurálgico. Eso de alguna manera, en la conversación que tenemos, me hace reflexionar cuando usted me decía como estudiante tenía mucha claridad en lo que leía, muy rápido procesaba la idea, iba al punto de lo que había que tratar y entonces lo que pudiera ser un disgusto era solamente el buen ánimo de mejorar las condiciones que se tenían. Don Miguel Montes García tuvo mucha convivencia con ustedes, con un grupo, con algunos alumnos, con muchos funcionarios. ¿Qué deja don Miguel Montes García en el maestro Diego León Rábago en esa cercanía de tantos años y de tantas vivencias? Bueno, yo debo de confesar que a Miguel le aprendí muchísimas cosas. Desde luego, pues yo nunca tuve talentos políticos, pero pues en algunos de sus proyectos estuve trabajando con él y entonces ya aprendí muchas cosas y le oí muchas ideas y muchos conceptos que me enriquecieron. Me enseñó también a seguir un comportamiento recto en el ejercicio de la profesión. Miguel tenía una línea recta, marcada desde un principio y no se salía de esa línea, nunca se salió, que yo sepa, jamás se salió de esa línea recta. Y nos enseñó, a los que fuimos sus amigos, nos enseñó también a estar dentro de esa línea, a comportarnos dentro de esa línea recta, ¿no? Entonces, pues esto es lo que fundamentalmente le aprendí, pero también aprendí a ser amigo. Miguel sabía ser amigo. Como jefe, era un jefe duro, era un jefe inflexible en muchas ocasiones, pero contrastaba esto con las muestras de amistad, con los sentimientos de amistad. Y entonces nos enseñó también a ser amigos y nos mostró siempre su calidad de amigo en todo momento. Y tuvimos que responderle en ese sentido. Pues en una conversación que resulta grata, lo que queremos es hacer llegar a ustedes algunas vivencias que no están en una semblanza, que no están en una hoja de vida, que están en el detalle cercano de un grupo de amigos, de un grupo de profesionales que acompañaron una vida profesional y una vida cercana de don Miguel Montes García. Agradecemos mucho al maestro Diego León que nos acompañe en esta conversación. Yo les agradezco a ustedes que nos tengan presentes. Estamos construyendo un nuevo programa en varios episodios que estaremos llegando con ustedes. Conversando con Identidad UG, por siempre UG.